Bueno, todo lo que dije recién lo pueden utilizar ahora, ¿no? Lo que conté, en este caso, de esa figura del fixer que puede unificar esos dos universos. Él debe ser la primera vez que está escuchando que estoy diciendo todo esto, pero bueno, vamos a avanzar un poco más para que nos ponga un tanto en situación, porque me parece, la verdad, una historia increíble y apasionante y supongo yo que un tanto peligrosa. Miguel Ángel Vega, buenas tardes. Dani Jiménez acá desde Buenos Aires. ¿Cómo estás? ¿Qué decís? Hola Dani, buenas tardes, gracias por invitarme a tu programa. No, por favor, un placer. Bueno, te cuento que recién por estas cosas de la tecnología, no extraña, que teníamos todo preparado y viste cómo es. Un cablecito de acá, antes vivíamos de forma un tanto más artesanal y quizás este tipo de situaciones no sucedían. Pero bueno, vuelvo a contarlo también, haciendo la introducción. Yo decía que vos estabas haciendo una peli, digo, sos cineasta, ahora escritor, cineasta, escritor, después de haber hecho El Fixer, y que bueno, para por lo menos tener ese financiamiento, ¿no? Para poder seguir adelante, comenzaste una actividad que yo decía, hay mucha gente que está interesada en saber qué es lo que pasa del otro lado, ¿no? Del narcotráfico o con los carteles de droga, cómo es la situación. Yo mencionaba el caso de Sean Penn, que vos recordarás que estuvo con el Chapo, que después fue bastante criticado en los Estados Unidos. Al mismo tiempo, viste, es eso que es, no lo prohibido porque existe, pero si no es un producto de consumo para el que está en la casa y desconoce esa realidad y lo puede llegar a ver, pero no es una situación simple, digo, eso de estar en el medio, de poder funcionar entre esos dos, como decía, planetas que son muy distintos, el de aquel que va con inquietudes o curiosidad, que puede ser artística o no, generalmente es periodística, y aquellos que en realidad no tienen necesidad de contarlo, pero en un punto acceden. Por eso vos estás ahí enclavado en el medio. Si querés, bueno, para introducir un poco en la historia y agradecerte estos minutos, contame, después de Cáliz, digo, de la película, de tratar de financiar, ¿cómo llegás a ese lugar de fixer, Miguel Ángel? Bueno, yo había hecho la película de Cáliz, la película no funcionó en taquilla, me quedé sin dinero y un día me llama un productor de Los Ángeles, California, para preguntarme si lo podía ayudar a realizar un documental sobre narcotráfico en Culiacán. Para la gente que no sabe, Culiacán, Sinaloa, es la cuna del narcotráfico en México. Allí iniciaron los narcotraficantes más emblemáticos dentro de lo que es el rubro del crimen organizado. Y esta persona me dijo que quería hacer un documental abordando el tema del narco y bueno, yo estaba arruinado porque la película Cáliz no había funcionado en taquilla, no tenía trabajo, no tenía dinero, etcétera. Entonces yo acepté y hicimos un documental abordando muy por encima temas relacionados con tráfico de drogas. Y principalmente eran escenas de crimen, era acercarnos un poco a la narcocultura que existe en Culiacán, a los narcocorridos. Y bueno, hice este documental con ellos y este periodista regresó a su país y me recomendó con otros. Y de pronto yo empecé a ser solicitado como ayudante de producción. A mí no me gustaba mucho ese crédito porque realmente yo había querido dirigir cine y toda mi vida estuve enfocado en eso. Bueno, el caso es que como era un empleo bien remunerado, yo acepté y pronto yo quise desligarme de ese trabajo porque yo sabía que era peligroso, pero hice una tercera película. La tercera película se llama Antes que amanezca, que aborda la mitología del vampiro y la película me quedé a la mitad y dije yo, si quiero realmente financiar esta película, voy a meterme hasta el tuétano de los cárteles de la droga para poder abrir accesos y poder que me contraten otros medios de Francia, Inglaterra, Estados Unidos, Alemania, etcétera, y así yo poder juntar el dinero suficiente para financiar la película. Y de pronto, de la nada, me di cuenta que yo me había convertido en una figura que yo desconocí en ese momento, pero que un día al estar revisando una hoja de llamados, miré el crédito, Fixer, y decía mi nombre, y ahí supe que yo era un fixer. ¿Y por qué un fixer? Porque un fixer, en teoría, lo arreglas todo, y te piden, por ejemplo, campos de amapola, campos de marihuana, cocinas de heroína, de fentanilo, de metanfetaminas, y uno es la punta de lanza. Una producción de cualquier parte del mundo me contacta
y me dice, necesitamos esto, necesitamos entrevistar a un grupo de sicarios, necesitamos ver cómo se cocina la droga, necesitamos ver cómo se trafica la droga de México a Estados Unidos y bueno, queremos hacerlo tal fecha. Entonces yo me voy acercando a los diferentes grupos de crimen organizado que hay en México, haciendo la propuesta. Obviamente es novedoso para ellos y lo primero que les viene a la mente es que uno es un agente encubierto de la DEA o del FBI que quiere llegar a un capo y bueno, uno tiene que desvanecer esas ideas, tiene que mostrar pruebas de que realmente uno es un periodista y que el equipo que viene a trabajar a México es también un equipo periodista, que lo único que quieren hacer es documentar una situación que está ocurriendo en nuestro espacio, en nuestro tiempo. Y con eso te digo, Dani, que este oficio me ha llevado a entender y cubrir y desenmarañar muchos de los mitos que hay en torno al tráfico de droga. Me he vuelto un experto y al mismo tiempo me he vuelto un mercenario de la información. Todo esto con el afán último de juntar el dinero para producir mi última película, distribuirla, por supuesto, concluirla y distribuirla, que es Antes que Amanezca, y es en la parte en que estoy. Y bueno, haciendo un recuento de todo esto, yo decidí escribir un libro, dados los peligros, las situaciones que a mí me han tocado vivir y experimentar, que han tenido que ver con amenazas, con ataques de grupos armados, con policías involucrados en corrupción, etcétera. Y yo escribí este libro que se titula El Fixer, el cual narra todas estas odiseas que vive un periodista que está construyendo los sueños de productores y directores de otros países que vienen a México a documentar el tráfico de drogas. Ahora, Miguel, una de las preguntas que te quería hacer y que me sorprende mucho, digo, por este lugar de extrema fragilidad, ¿no? Donde vos estás, quizás no a día de hoy, es ¿cómo construiste la confianza, digo, con toda esta gente? Porque yo supongo que debe ser un universo donde lo que reina es la desconfianza, lo que vos decís. Digo, ellos no pueden saber si venís con alguien que te dice que es de, no sé, una agencia francesa, supongo que vos chequearás todo eso previamente y lo que decís, por ahí es un agente encubierto, demás. Pero no creo que, digo, cualquiera vaya y diga, miren, quieren entablar un vínculo, gente que viene del Reino Unido, no importa. Pero que te tengan esa confianza. ¿Cómo fue que construiste ese vínculo apuntalado en la confianza? De que te digan, bueno, ok, Miguel Ángel, hagámoslo. Bueno, es que la confianza realmente nunca se termina. Es un negocio, crimen organizado, narcotráfico, en donde ahí siempre va a haber desconfianza, aun cuando seas familiar, el mejor amigo de la persona involucrada, siempre hay desconfianza. Y bueno, en mi caso, lo que yo he logrado los accesos basados en una serie de amenazas que me dicen, ok, si esta gente que tú traes resulta que no es periodista y son agentes encubiertos y eso nos trae problemas, vamos a ir sobre ti, vamos a ir sobre tu familia. Y bueno, esta es una especie de amenaza que está latente y en la que no dejo de pensar, porque yo sé que si algo falla, si por alguna razón, por alguna traición del destino, el laboratorio en donde estamos grabando a los días es descubierto por el gobierno, o por la Marina, o por el Ejército, por quien sea, en la primera persona que van a desconfiar es en mí y van a ir sobre mí. Y una vez que vayan sobre mí, yo no sé qué puede pasar porque ahí yo me expongo a una especie, ya no la tortura psicológica, sino también la tortura física, en donde ellos creen que tú expusiste o exhibiste el lugar donde está localizado este laboratorio, esta casa de seguridad, este campo de amapola, y ellos quieren resultados porque para ellos es una inversión muy grande que terminan al final de cuentas perdiendo. Y bueno, hay consecuencias y muchas veces yo estoy justo en el medio. Otra de las cosas así que, de los acuerdos que se hacen con las personas que acceden a grabar conmigo, darme ese acceso, es que les cubramos el rostro,
que les cambiemos la voz, que no se revele su identidad y, por supuesto, que tampoco se dé a conocer el sitio en donde estamos. Si estamos grabando en un vehículo, que se elimine el número de matrícula de la unidad. Bueno, son una serie de reglas, pero bueno, la realidad de las cosas es que el temor siempre está. Hace poco precisamente estamos entrevistando a gente cercana al Mayo Zambada, que es uno de los narcotraficantes más emblemáticos en México. Y era gente muy cercana a él y nos cubren el rostro y nos bajan del auto porque no quieren que nosotros sepamos dónde es la entrevista, nos quitan celulares, ponen el rostro y nos bajan del auto. Y en una de tantas yo miro que uno de los pistoleros que nos va guiando saca la pistola y la prepara. Y digo, este hombre nos va a matar ahorita. Y yo sigo pensando, ¿pero por qué nos va a matar? Estoy ahí trabajando con un periodista extranjero, yo no he hecho nada. Entonces, ¿por qué nos va a matar? No, el acuerdo no fue ese. Entonces, este tipo de temores son horrendos porque estás lidiando con la muerte en cada segundo y porque estás tratando con personas también que no tienen ningún tipo de escrúpulo, no tienen respeto a la vida y que son capaces de hacer cualquier cosa. Y muchas veces lo que me viene a la cabeza a mí es que si alguien, por ejemplo, quiere calentar la plaza y bueno, el plan es matar a un periodista, bueno, básicamente estamos en sus manos y es complicado. Es complicado porque sales de tu casa y no sabes si vas a regresar y bueno, pero finalmente este es el oficio de ser fixer, que en pocas palabras un fixer es el puente entre grupos de medios de comunicación internacionales con miembros del crimen organizado y bueno, por una parte exigen el respeto de que se cumplan las reglas que ellos imponen y por otro lado exigen resultados y justo en el medio está el fixer. Ahora, Miguel, otra de las preguntas que te quería hacer porque me llama mucho la atención es, siendo, un mundo que uno más o menos, te lo digo, desde Argentina, que tampoco es un país que sea la sanidad extrema, pero bueno, quizás sí hay ciertas realidades que sean distintas, lo que sucede en México, con los carteles y lo que puede pasar acá en Argentina, y aparte estamos en el fondo, ya después de acá no tenemos nada, pero ¿por qué crees que en algún punto acceden? Porque si yo estaría de ese lado, no, la verdad que no quisiera cámaras, no sé si les trae algún tipo de beneficio, económico no, ¿se entiende? Porque ya el negocio lo tienen armado. Pero ¿por qué crees en el fondo, o si te lo han dicho o lo suponés, que acceden a esto? A que se pueda ver más allá de que no se sepa la locación o que te lleven vendado, no importa. Pero en algún punto, las estrellas de ese documental que se va a hacer terminan siendo ellos, porque tu trabajo acá sería casi invisible, pero es fundamental. ¿Por qué crees que dicen que sí? Bueno, yo pienso que ellos acceden, hay dos factores elementales aquí que influyen. Uno es que muchas veces ellos quieren enviar un mensaje al gobierno o quieren enviar un mensaje a grupos rivales, y otro tiene que ver con el ego. Entonces, ellos dicen, bueno, nosotros queremos hablar contigo y queremos que se dé a conocer esta situación porque aquí el gobierno está apoyando al grupo rival y a nosotros nos está afectando y queremos exponer que hay corrupción, que hay acuerdos en donde obviamente es una guerra injusta. Entonces, si el gobierno va a atacar al crimen organizado, que agarre parejo. Entonces, quieren enviar ese tipo de mensaje. Obviamente, en mi trabajo como mediador es aclararles de que nosotros somos periodistas, no somos portavoces de nadie. Entonces, el periodista y periodista, que es la línea editorial, porque el periodista tiene jefes también, van a poner lo que ellos consideran relevante e importante para el documental. Yo no te garantizo que puedan enviar el mensaje que tú quieres enviar. Entonces, ellos entienden esta aclaración. Y otro de los elementos que yo he notado es el ego. El ego juega un papel elemental en este tipo de accesos, porque muchos de ellos saben que se van a morir en cualquier momento, los van a matar un grupo armado rival, a la policía, el ejército, quien sea, y bueno, quieren dejar ese legado de lo que son, de lo que fueron, y mostrarlo a sus familias. Esos son los elementos principales. Obviamente hay situaciones también en donde ellos lo hacen por un favor
o lo hacen porque el contacto es un contacto directo. Aún así, en cualquiera que sea el caso, siempre está un terrorismo psicológico que se está ejerciendo en contra del Fixer. El Fixer es el puente, tú los trajiste, tú eres responsable por ello. Algo pasa, algo sale mal, tú eres responsable. Entonces uno vive con esa realidad y uno también al mismo tiempo queda en manos, por una parte, de grupos del cártel, pero por otra parte, en manos de la producción, porque la producción se va y ellos van manipulando el documental a conveniencia de ellos. Entonces, esto quiere decir que cuando llegan, cuando se van, ellos deben de cumplir las reglas, que es no mostrar ninguna matrícula vehicular, no revelar ninguna dirección, cambiar la voz, tergiversarla de alguna manera. Y bueno, entendido también de que si la persona en algún punto mostró su cara, también ponerle sacarla de foco para que esté en vivo y no sea identificado el sujeto. Entonces esas son las reglas que se siguen de ambas partes. Por una parte, de miembros del crimen organizado y por otra parte, de las producciones que vienen a México. Y uno, como Fixer, como te digo, queda justo en el medio. Miguel, te hago la última en este caso para no quitarte mucho tiempo y bueno, por otro lado, estamos ahí con la comunicación justo al borde y la verdad que tu testimonio me parece súper valioso. Igual, mientras tanto, les recuerdo que El Fixer, el libro está publicado, editado por Penguin Random House, que es esta historia que estaba contando justamente Miguel Ángel Vega, ¿no? En este rol que es fundamental, como decía yo, para ir acomodando dos universos distintos en un país que, es un país hermoso, maravilloso, que está lleno de cultura y que convive con esto desde hace ya un tiempo largo. Son realidades muy difíciles de ocultar, me parece bastante complicado ya cuando encima la envergadura, la dimensión o el tamaño de lo que está sucediendo en México con el narcotráfico, tiene justamente este tipo de números y es un trabajo que lo decía Miguel recién, él está arriesgando la vida en cada momento, todo eso para con ese dinero, poder financiar el hecho de hacer una película, pero cuando uno ve siempre esos documentales que suelen hacer medios europeos y uno se pregunta, ¿cómo llegaron hasta ahí? ¿Cómo hicieron para estar en ese lugar? Si no fuera por el rol que ocupa en este caso Miguel Ángel sería imposible, ¿sí? Por eso cuando ves en tu casa diferentes documentales tiene que ver con esto. Miguel, te hago ahora sí la última, que también es una de las que me llama mucho la atención, que es cómo funciona, un país como México, más que nada el gobierno, no hablo de eso, sabiendo que convive con eso constantemente, no es que es algo que está oculto y que lo pueden quizás pensar en una selva colombiana, en algún punto, quizás existan, no saben dónde están, lo cual es real. México es un país muy grande, pero es una realidad demasiado palpable, más que nada para aquel que la ve de afuera. Por ahí es muy inocente mi pregunta, ¿no? Y decís, pero el gobierno sabe que esto funciona acá porque, lo sabe el mundo. Supongo yo que debe ser algo de una dimensión gigantesca que ni siquiera un gobierno lo puede llegar a manejar. ¿Cómo es que esto, no tiene un fin? ¿Es por temor en un punto? ¿Es porque es inabarcable? ¿Porque ya es un negocio demasiado grande? ¿Porque hay casos de corrupción como los hubo en la Colombia de los 80 con Pablo Escobar? ¿Por qué esto sigue dándose? Bueno, es una suma de varios factores. Por una parte está durante muchos años, décadas, el tema del narcotráfico ha sido abordado como un tema de seguridad cuando es en realidad un tema de salud pública. Mientras haya quien venda, quien consuma estas drogas ilegales, va a haber quien las venda. Y es un negocio muy lucrativo. Un kilo de cocaína, por ejemplo, en Colombia o en Perú o en Bolivia, tiene un precio aproximado de $1,000. Y ese mismo kilo en Nueva York, por ejemplo, cuesta $48,000. Es un solo kilo. Ahora imagínate en esas organizaciones criminales que trafican más de, toneladas por mes. Es ridículo la cantidad de dinero que hay en este negocio. Por otro lado está el tema de la corrupción. La corrupción en México es terrible y no tiene un fin. Las policías, sobre todo las
las estatales, las locales están compradas. Y bueno, finalmente esta falta de educación. Yo pienso que nuestros gobiernos deben informar a nuestros jóvenes Las consecuencias que tienen estas drogas ilegales, que ahorita han llegado las drogas sintéticas como el fentanilo, como las metanfetaminas, que son sumamente dañinas y que están a la alza en este momento, y eso es terrible. Yo pienso que si tú sumas todos esos elementos, al final del día tienes un monstruo de 1000 cabezas, que cortas uno, aparecen dos, cortas dos, aparecen cuatro, y así, y yo creo que por consiguiente yo veo difícil que esto vaya a terminar. Va a ser un círculo vicioso en donde nosotros como ciudadanos civiles vamos a estar en el medio. Y en Estados Unidos también, obviamente, por supuesto, hay consecuencias, ¿no? Porque hay muchas muertes por drogadicción, sobredosis, y en México, por otra parte, la violencia. Entonces, nadie gana. Evidentemente, quienes ganan de momento son los capos de la droga, pero tarde o temprano caen. Han caído todos: Caro Quintero, el Chapo Guzmán, Miguel Ángel Pérez Gallardo, Ernesto Neto Fonseca, etcétera, y así es una carrera muy corta. Por eso yo creo que no va a terminar este fenómeno del tráfico de drogas. Miguel, te agradecemos muchísimo estos minutitos, el esfuerzo también, digo, que has hecho con esta cuestión de la tecnología que a veces se nos complica, pero bueno, te tomaste el tiempo para sentarte y la verdad que sos muy claro en la explicación. Bueno, ya recuerdo que Penguin Random House publicó el libro El Fixer, que digo, esto que nos contó Miguel es top of the iceberg, es decir, la parte de arriba, todo el resto te lo vas a encontrar ahí. Después, cuando veas algunas producciones, en este caso documentalistas, ¿no?, que tienen que ver con esto, bueno, recordá que lo tenemos a Miguel Ángel ahí en el medio, haciendo algo que tiene, la verdad, un alto riesgo, pero que es algo que supongo yo muy pocas personas pueden estar capacitadas para poder ver, contarlo y volver a dormir a casa, y que sea así por muchísimos años. Te agradecemos mucho, Miguel, muchas gracias. Gracias, muchas gracias, Dani. Un abrazo a todos, saludos a Argentina. Ahí pasaba Miguel Ángel Vega. La verdad me hubiera quedado con ganas de preguntarle un montón de cosas, pero bueno, la comunicación venía así, bastante le pudimos sacar. Digo, me quedé con ganas de preguntarle cómo llegar a la casa a la noche también, ¿no? Entendiendo en este caso que, nada, está haciendo algo. Él contacta mundos, universos, pero digo, contacta mundos donde uno de ellos no es que es sombrío, es de terror. Digo, es un mundo terrorífico donde no hay ley, básicamente no hay ley. Él tiene que chequear si alguien viene y si es de la DEA o si es del FBI, si es de la CIA, y eso puede estar encarnado en una persona que por ahí viene de Argentina y dice que es periodista de un diario, de cualquier lugar del mundo. Y digo, él lo tiene que comprobar. Alguien del otro lado también puede juzgar y decir, bueno, puedes dedicarte a hacer otra cosa, ¿por qué haces eso? Hay gente que hace de todo en todo el mundo. Queríamos tener la palabra de él y más dándonos estos motivos de por qué sigue existiendo el narcotráfico en México, qué es lo que pasa, qué es lo que hay del otro lado, y una frase que dejó que es muy fuerte también: es como un monstruo de diferentes cabezas, es decir, cortás una y aparece otra, porque ya es un negocio demasiado grande. Y lo que él decía, es decir, corrupción estatal, corrupción de cada uno de los estados, digo, las ciudades, la policía, que es el axioma que Pablo Escobar, me parece, glorificó en la década del 80, que era plata o plomo. Y es muy difícil, la verdad, y es una sociedad que lamentablemente, digo, es un pueblo hermoso que vive con este contexto de violencia constantemente. Digo, el terrorismo a través de la droga te tiene de la mano y se mueve como quiere porque funciona a través del miedo y funciona a través del terror. Bueno, si lo quieren seguir es Migue, ¿sí? Ya teníamos en este caso es M.A. Vega O, ¿sí? Ese es en realidad el nombre correcto, Mavegao, lo pueden seguir, y el libro es súper recomendable y se llama El Fixer, que es esta especie de trabajo de estar unificando dos hemisferios, que uno está muy interesado en saber lo que hay del otro lado, y los del otro lado, porque se podrían callar y no decir nada, tienen el ego en el medio. Y no lo pueden evitar, y lo decía él, por ego. También el narcotraficante tiene ese ego de poder mostrarse. Así que muchísimas gracias a Miguel Ángel y en este caso también a Lucila y a los chicos que están del otro lado, que estaban haciendo malabares para que podamos charlar un ratito con él. Justamente yo mencioné historias de terror. Antes de la tanda, que va a venir en un ratito, ya se viene el arte del buen sample. No está lloviendo, pero está gris en Buenos Aires. Creo que es un lindo día para estar viéndonos, y si no, yo estaría haciendo eso. Traje una canción que alguien dirá: ¿Miguel García? Sí,
traje una canción de Miguel García.